La policía logró desarticular una banda dedicada a asaltar a vendedores y a repartidores. Sí, fíjese que las víctimas eran contactadas nada menos que por internet, a través de las aplicaciones. Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que nos cuenta más sobre este hecho. Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y es una forma muy particular para concretar sus robos, donde, tal como tú lo comentabas, Daur, el internet finalmente en este tipo de casos, situaciones, era su mejor aliado. Vayamos a poner en contexto, el protagonista de toda esta historia se llama Daniel Aceituno, quien operaba junto a un compañero de delito, por así decirlo. Pero ¿cómo era el contexto? Él contactaba a repartidores o a personas que vendían productos. Estamos hablando de cualquier tipo, por ejemplo, gorros, distintos elementos, y al momento de contactarlos, hacía, a través de audio, les indicaban que se acercara a su domicilio, porque en ese lugar era donde gestionaban y finalmente sustraían especies. Al momento de decirle que le trajeran lo que él había comprado, incluso armaban una especie de escena y también de una mentira que aguantaban hasta al final. Ahí era contactado sus víctimas, las personas llegaban, o sea, en este caso el trabajador o la persona que vendía, y en un momento comienzan un diálogo, y después de un par de minutos, ahí primero le roban lo que él iba a vender o iba a trasladar, o lo que estaba más que nada distribuyendo en su vehículo, y también sus pertenencias. Y ahí entraba esta otra persona para quitarle los objetos que mantenía en ese momento, por ejemplo, lo recaudado, o como también lo que tenía que despachar, porque recordemos, son deliveries y propiamente tal no es siempre un solo objeto, sino que también aprovechan de realizar una ruta, y ahí se van armando. Esto ocurría, tal como yo les comentaba, en pasos de la casa de la víctima, incluso muchas veces, digo, de este delincuente, incluso a las afueras, o cuando solicitaban este tipo de productos. Son varias ya las denuncias, son aproximadamente 10 denuncias que había en su contra por parte de las mismas víctimas por Daniel Aceituno, donde finalmente esta persona fue detenida. Pero tenemos los relatos de estas víctimas, donde no solamente asaltó a deliveries o a personas que estaban realizando las entregas de lo que vendían, sino que también incluso a taxistas, donde se hacían pasar por pasajeros, donde los llevaban a su domicilio, por ejemplo, en una ruta, y ahí finalmente concretaban el robo. Pasemos a revisar esas declaraciones. En eso que yo le estoy mostrando las gorras, se acerca otra persona por atrás, y él es el que me amenaza con una arma de fuego, una pistola, y ahí me empiezan a pegar como en la cabeza, y me quitaron las cosas, el celular y las gorras que yo tenía que entregarle supuestamente a este tipo. Se subieron dos y llegamos al lugar donde ellos me pidieron. Nos metimos un pasaje, me pusieron la cuchilla en la espalda, el otro se bajó, me puse la cuchilla en las costillas y me arrebataron celular, lo que había ganado, y me amenazaron porque si yo sabía, resultado de muerte para mí. Claro, obviamente ahí nosotros tenemos que recalcar a las personas que hablaron, tuvieron la disposición de contar sus relatos, pero obviamente con todo el cuidado del mundo, y evitar también dar su identidad para que no hayan repercusiones. Pero bueno, ahí daban más que nada el contexto de estos delincuentes de una manera particular para asaltar, y también de la comodidad, Davor y Vale, debido a que lo hacían a pocos metros de la casa de este delincuente, incluso muchas veces a las afueras, donde se hacían pasar primero por compradores o como también por pasajeros, o por ejemplo de este taxi, para asaltar a sus víctimas que estamos hablando de trabajadores que están iniciando su ruta, que están obteniendo quizás las ganancias ya del día para irse a su domicilio, y ese finalmente cuando estas personas aprovechan de eso, porque yo les decía en un principio de que ellos actúan, hacen, muestran este interés, incluso dan nombres falsos, una puesta en escena, digo, completa para concretar el robo, y en el caso de los deliveries, robarles lo que iban a vender y además de sus pertenencias, y por ejemplo al taxista lo que había recopilado
del día. Tenemos también la forma de actuar por parte de este delincuente y también su compañero. ¿Qué nos dijeron las autoridades? Los invito a revisarlas de inmediato. Concretaban una persona, ya sea un repartidor o sea una persona que vendía un producto específico, lo llevaban a un lugar y en ese lugar, aparte de sustraer el producto que estaba vendiendo o estaba repartiendo, también le sustraían las diferentes especies que portaba en el momento. Una vez en el lugar, el imputado, ¿cierto?, toma contacto con la víctima, recibe este paquete o encomienda y empieza a sustraer de manera inmediata alrededor de 9 encomiendas más que portaba, ¿cierto?, la víctima al interior del vehículo. Sí, ahí escuchamos parte de las declaraciones de las autoridades que obviamente se encontraron cara a cara con este delincuente que está detenido ahora. Y lo que uno se pregunta, Sofía, es si este delincuente actuaba en solitario con sus víctimas o pertenece a alguna banda que está operando en algunos sectores de Santiago y que se dedica a este rubro, a este robo a los repartidores. Y lo otro es si hubo alguna voz para la prevención, porque esto tiene que ver mucho con la confianza, con la utilización de las herramientas que tenemos hoy día en el bolsillo a través de los celulares. ¿Cómo prevenir que esto no pase? Mira, primero él no trabajaba solo, él trabajaba con un compañero que él se dedicaba cuando Daniel Aceituno robaba principalmente a la víctima la especie que iba a entregar o que estaba distribuyendo en ese entonces. La otra persona de manera paralela le robaba sus pertenencias. Siempre las personas cuando andan en el vehículo andan quizás con el celular, con sus documentos, si es que está realizando este tipo de delivery también probablemente haya estado con dinero, la aprovecha de hacer esa revisión, mientras que este otro delincuente, el cual ya fue detenido, además de quitarle las especies, también se ponen a revisar si es que andan con otro tipo de objetos para entregar, porque recalquemos que esto eran deliveries, principalmente personas que realizan distribución, por ejemplo, a tiendas por internet, y eso es más que nada era lo que ellos buscaban en toda la confianza, de ir a dejar simplemente un objeto ahí, aprovechaban de la confianza de las personas, porque la mentira era de un principio. Ellos recibían el paquete y es ahí cuando lo asaltaban. O sea, en el momento de cuando llegan tampoco se levantan las sospechas, y en el marco de la autoridad siempre obviamente el llamado a estar atento, a ver cuando, por ejemplo, se levanta alguna alerta de sospecha, pero obviamente es a veces muy difícil de detectar cuando una persona probablemente quiera robarte. Pero en el marco del detenido, fue detenido y se quedó en prisión preventiva mientras se dura la investigación. Gracias, Sofía, por este informe. Que estés muy bien. Buena jornada. Gracias, Sofía.